¿Cómo estamos? Espero que bien. Vamos a seguir con nuestros videos. El siguiente video seguimos hablando de lo mismo, de la victoria de Cristo, porque tiene que estar bien implementada en nosotros, entendiendo de qué se trata esto, de que hay una victoria y que nos pertenece a nosotros. Si conocemos la victoria y si sabemos cuál es la identidad de nosotros, pues definitivamente vamos a caminar como vencedores, como lo que somos, ¿verdad? Entonces, en este video vamos a hablar de dos aspectos de la victoria de Cristo que se nos otorga a nosotros. Dice, por su muerte somos perdonados, pero somos vencedores por su vida en nosotros. Hay dos aspectos. Una es su muerte, que nos trae el perdón y la reconciliación con Dios, y la vida de resurrección de Jesucristo nos trae a nosotros la victoria. Vamos a analizar un poco esto. Dice, la pena por nuestro pecado fue pagada por su muerte en la cruz. Ahí fue donde fue pagado, que nos reconcilió con Dios. Nuestra vida ha sido salvada, sanada, completada. Ahora somos libres por la vida de resurrección de Cristo Jesús que mora en nosotros a través del Espíritu. Esa vida de resurrección es la que nos hace vencedores. Si estuviéramos tratando de hacer nosotros a nuestra manera, pues no podríamos hacer gran cosa. Sí, por ahí un logro en hacer cambios en nuestra vida o algo así, pero la verdadera victoria es con el Señor. Mira lo que dice Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si siendo nosotros enemigos, no conocíamos, no sabíamos, no queríamos saber nada, y de alguna manera el Señor nos trajo al Evangelio, nos hizo ver quiénes somos nosotros, quién es Él y de qué se trata el verdadero Evangelio, y ahí fuimos nosotros reconciliados. Pues mucho más ahora que ya entendemos que tenemos la vida de Cristo, su resurrección, seremos mayormente reconciliados. O sea, no, esto no va a quedar ahí. Esto no es que es si acaso haces esto, si acaso haces lo otro, si te portas bien, esas son las obras. Eso era antes en la ley, pero hemos sido salvos por la gracia. En esto dice, en este y otros versículos se hace referencia a dos aspectos de nuestra redención. Una es por la muerte de Jesús y el otro es por la vida de Jesús. La cruz de Jesús proporciona reconciliación y perdón, ¿verdad? Su vida de resurrección nos salva, sana, completa, libera, protege y preserva, porque Él vive en nosotros. Entonces, si por la muerte nosotros alcanzamos la reconciliación y el perdón, pues oiga, lo glorioso que fue la resurrección no nos traerá algo, por Dios, pues traemos ahí la sanidad y somos sanos y somos salvos, fíjese, las dos cosas, porque a veces pensamos que salvación significa nada más eh, salvación de nuestros pecados y de eso, ¿no? Pero salvación es otra cosa, dice. La palabra griega traducida como salvados es sodeso, esa es la palabra griega, que significa salvar, entregar o proteger. También se traduce como curar, preservar, hacer bien, estar completo. Entonces, entendiendo esta palabra, nos damos cuenta que somos sanos y salvos. Y hay una cantidad inmensa de versículos que apoyan todo esto, porque dice que por sus llagas fuimos nosotros sanos. O sea, hay una cuestión que sucede cuando él es lastimado y queda lacerado de esa manera, que dice que por sus llagas ahora nosotros somos sanos, porque esas llagas eran las que nos perseguían a nosotros. Siempre teníamos complicaciones y demás, pero ahora somos sanos por ello. Solo tenemos que entenderlo. Romanos 7 del 21 al 25, miren lo que dice. Así que queriendo yo hacer el bien, la salvación es por él. Pero aquí hay un problema adentro de nosotros y empieza aquí en la mente. Mire lo que dice Pablo, porque él vivió esa lucha dentro de él. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesús, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí parece, ¿verdad? Que
Pablo reconoce que hay un pleito adentro de él. Él quiere hacer las cosas bien, pero resulta que hay algo que lo jala a hacer las cosas mal. Y cuando termina ese capítulo parece que dice, pues no hay problema, que la carne siga pecando, pero yo con la mente pues adoro al Señor. No, Señor, tiene que seguir en el capítulo 8. ¿Cómo va a ser posible? O sea, parece que nos está dando permiso de seguir a la carne y darle vuelo. Fíjese lo que dice Romanos 8 del 1 al 2. Este capítulo usted lo va a ver en la Biblia y va a decir viviendo por el Espíritu. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El capítulo 7 no termina ahí, tiene una continuación. Tenemos un pleito, cierto, lo reconocemos, sabemos que estamos batallando con la carne, muy bien, pero mire lo que dice él. Ahora pues no hay condenación para mí, porque estamos en Cristo Jesús, pero para los que no andan en la carne. ¿Qué sucede aquí? Tienes que aprender a distinguir cuando andas en la carne y cuando andas en el espíritu. O sea, tú tienes que saberlo, cuando andas en la carne es tu alma desaforada, haciendo cosas que no conviene, siendo irritable, teniendo pleitos, celos, contiendas, no sé, mil cosas. Esa es la carne, esa es la carne. Y tú dices tú, bueno, ¿y cómo voy a saber que ando en el espíritu? Pues porque no practicas nada de eso. Andas en el gozo, en la paz, estás caminando en el reino de los cielos. Imposible que andes con todo ese tipo de cosas, ¿ya? Vamos a ver qué dice Romanos 8, 5, 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dices, bueno, yo entiendo eso, pero ¿cómo entonces hago? ¿Qué prácticas tengo que hacer yo para que sea el Espíritu el que domine? Pues empiezas con una oración muy sencilla, dándole la autoridad al Espíritu, al Maestro que habita en ti, 7:24. A Él le vas a decir, yo te entrego todo mi ser, te entrego mi alma con todas sus cosas, su mente, su voluntad y sus emociones. Todo te lo entrego a ti, bendito Espíritu Santo. Domina sobre mi alma. Enséñame a ser como Dios dice que yo debo de ser. Una vez que haces eso, el Espíritu va a empezar a mostrarte cada vez que tú actúas en la carne, esa manera equivocada de hacer las cosas. Y no es que te tengas que ir a una lista que te den por ahí de que esto está mal. Hay cosas muy obvias, ¿verdad? Cosas muy obvias. Por ejemplo, pues no vas a andar en las cantinas, no vas a andar diciendo tonterías, ¿verdad? O sea, blasfemando, y todas esas cosas, pues ya las entendemos. Pero hay otras cosas que hacemos que son contrarias a Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Esas son las que el Espíritu Santo te habla de ellas. Ahora, ¿qué nos lleva a ese reconocimiento? La lectura de la palabra, pero no solamente leer por leer, porque si tú te pones a leer, pues de una manera diligente diríamos, no, pues voy a leer 3, 4 capítulos, muy bien, pero de esos 3, 4 capítulos, ¿qué entendiste? ¿Qué se te quedó dentro de tu corazón? ¿Qué te brincó? ¿Te habló el Señor? ¿Qué porción es la que te salta? Sácala de ahí, llévatela contigo al trabajo, a la oficina, a la escuela, donde sea. Llévatela y mastícala, tráele ahí. Esa palabra va a ir transformando tu mente carnal a una mente espiritual. Esto pareciera, dices tú, pero no parece que vaya a tener resultado. Tiene resultado porque la palabra está viva y es eficaz. Y Él mira las intenciones de nosotros. Dice que la palabra es como una espada de dos filos que entra y separa el espíritu del alma y separa los pensamientos, conoce los pensamientos. La palabra es como un espejo, te reflejas en ella y te das cuenta de qué cosas andan mal en ti. Y al hacerlo,
Siguiente punto. Al hacerlo, tú tienes que reconocer y decir, si es cierto, esto estoy haciendo mal. Tiene que ser una revelación dentro de tu mente y en tu corazón. Una vez que lo haces y le pides perdón a Dios, listo, vas cambiando, vas haciendo los cambios necesarios para que la vida de Cristo se vaya formando en ti. Dice Romanos 8, 13, 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es lo que te estoy comentando. Si tú te dejas guiar por el Espíritu, entonces Él te va a ayudar a morir a las cosas de la carne. Y entonces esa sensación de, yo no entiendo eso de victoria, si yo me la paso en un problema y en otro y en otro. Es la misma carne tuya la que te está llevando a todas esas situaciones, porque cuando uno tiene pruebas o tiene disciplinas que pone el Señor para nosotros, cuando sales de ellas y reconoces que es Dios el que te está probando y el que está, perdón, poniendo disciplinas en ti, sales gozoso porque dices, ya entendí, esto es parte de ese proceso que necesito para ir cambiando, para ser yo a imagen y semejanza de Dios. No es un capricho de alguien o hasta de Dios, pudieras decir, es un capricho que quiere que yo me haga santurrona y que ande, no. Es que esta vida que tú estás viviendo ahorita en la carne, esa no es tu vida. Por eso te trae tanto dolor, tanto pesar, tantas situaciones equivocadas. ¿Por qué estás viviendo en la carne? La carne fue enseñada en el mundo. El mundo, ¿a quién le pertenece? A Satanás, es el sistema de él. Así fuiste enseñado. Necesitas sacar esa enseñanza y ponerla que te corresponde, la que es tuya. Esa es tu identidad. Tú eres hijo legítimo, hija legítima de Dios y tienes que pasarte al lado de la luz que te corresponde y es tuyo. Eres coheredera juntamente con Cristo. Tienes todas las riquezas del cielo para ti, pero no intentes hacer las dos cosas. No camines en las cosas del mundo y quieras caminar en las cosas de Dios, o caminar en el mundo y allá de vez en cuando llamarle al Señor cuando sientes el agua hasta el cuello. De eso no se trata. No tiene ningún sentido vivir así, siempre con situaciones complicadas. Tienes que hacer el cambio, tomar la decisión. Sí, es cierto, es de valientes. Hay que tomar la decisión y decir, yo quiero caminar en el camino de Dios. El camino de Dios es angosto, el otro es anchísimo y te llama mucho la atención. Hay luces artificiales por todos lados, llamadas de atención para que tú corras a ese tipo de cosas. Y con Dios es todo sereno, es tranquilo y va cambiando Dios nuestra manera de pensar. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 7, del 7 al 16, dice, no lo voy a leer todo, pero mire lo que dice, habla de sufrir la pérdida de todas las cosas y que las cuenta, lo cuenta por basura para ganar a Cristo y para conocerlo a Él y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo era un hombre docto, tenía títulos, tenía posiciones, tenía situación económica, tenía todo lo que él necesitaba y tanto así que, y además muy celoso de la ley, porque él perseguía al que no estaba cumpliendo con la ley, que estos eran los llamados del camino, que después se terminó siendo como ellos en el llamado del Señor. Dios al más terco y al más necio lo llama. Pero mire qué lindo, ahora él reconoce esto, dice, todo lo que yo era lo doy por basura. Yo quiero conocer a mi Cristo y quiero ser como Él, quiero padecer todo lo que Él padeció para tener lo que me corresponde como hijo de Dios legítimo, para tener toda la herencia que tengo de parte del Señor. Que te voy a decir que esto que estás conociendo apenitas, ¿verdad? Que estás entrando, todavía no conoces cuáles son las riquezas maravillosas que tiene Dios para ti. Hay muchísimas cosas que no conoces. Cuando tú entras en esto, el Señor empieza a abrirte la mente y el conocimiento para ver cosas que nunca jamás ojo vio ni corazón no sabían ni siquiera que existía. Y cuando Dios te las revela, te sientes importante porque dices, mira, esto yo ya lo entiendo y hay muchos científicos que andan ahí tratando de entenderlo.
Pero Dios te lo revela a ti y a mí, que somos sencillos, que no tenemos ninguna pretensión, ¿verdad? Para nada, sino solo amarlo a Él, seguirlo con todo nuestro corazón. Esto es lo que nos va a llevar a la victoria, mis amados. Así es que este es otro punto muy importante. Analízalo, piénsalo. Y acuérdate que Dios te ama profundamente y esto lo busca por ti y para ti. Te veo en un siguiente video. Dios te bendiga.